En este video hablaremos acerca de la historia del arte en México. El primer tiempo fue las culturas mesoamericanas en los años 1200 a.C., que fue el punto más alto de la civilización olmeca y se les deben las cabezas de piedras talladas y las pirámides más antiguas de Centroamérica, así como también influyeron en otras culturas como la zapoteca, la teotihuacana y la de los mayas. Seguimos con el periodo virreinal, que es del año 1521 al año 1821. En esta época el arte fue basada en importar y copiar todo lo que venía en Europa. Eran más coloristas y usaban proporciones más alargadas. Seguimos con la independencia de México en el año de 1810. El centro de la pintura académica es la Academia de San Carlos en el año 1803. También fue la primera academia de arte fundada en el continente americano. Damos paso al arte en el Porfiriato del año 1877 a 1910. Porfirio mandó a hacer una escultura del último emperador azteca Cuauhtémoc, el cual se encuentra en el Paso de la Reforma. Así como también esta tenía características europeas y estaba hecha con el fin de Seguimos con el movimiento muralista del año 1910 a 1950. En este periodo por primera vez se retoman las culturas prehispánicas en el arte. Esta producción de arte relacionada con la propaganda política es conocida como el movimiento muralista mexicano y tuvo su auge en la década de 1930 con 4 protagonistas siendo Diego Rivera, David Alfaro. Ahora vamos con el arte no expresionista y abstracto del año 1960 a 1980. Fue representado en México por Manuel Felguerés, Alejandro Pintado y Jan Hendricks. Estas son a menudo obras abstractas más figurativas, llenas de color y contraste. Aún son muy famosos. Por último veremos el arte en la actualidad, que es desde el año 1990, y este se clasifica como parte posmoderna y contemporánea. Por lo general sigue una corriente personal en cada artista, aunque algunos siguen resaltando temas como el nacionalismo. Algunos artistas más importantes de esta época son Francisco Toledo, Gabriel Orozco y Arturo Rivera. Ahora veremos lo que es la historia del arte universal. La primera época fue el arte paleolítico en el año 30.000 a.C. Aquí eran cazadores-recolectores debido al nomadismo. El arte es portátil, por tanto, de tamaño reducido y de estacionario, así como también pintura rupestre donde se perfilaba el contorno con color negro y después se coloreaba empleando pinceles rudimentarios o manos. Seguimos con la época del Neolítico en el año 8000 a.C. Fueron los primeros asentamientos en la complejización de los grupos. Surgen de manera incipiente prácticas de arquitectura, escrituras, tejidos y otras representaciones artísticas como la decoración de vajillas con diseños naturalistas, espirales y otras formas, así como también se desarrolla la cerámica. Arte mesopotámico en el año 4000 a.C. La arquitectura tenía un carácter social, templos, palacios y servicios públicos como canales de refugio, fortalezas y puentes. Se utilizó el ladrillo de adobe. Hubo desarrollo de cerámica en la pintura, se usan los colores blanco, rojo y azul. Arte en Egipto en el año 3150 a.C. Este tiene una intención dedicada a la propaganda de poder de la Iglesia y el Estado como conjunto donde resalta el aspecto funerario de gran importancia en dicha sociedad. Las imágenes son un mensaje, no decoración, carecen de perspectiva y movimiento. Se elaboran edificaciones fuertes para perdurar. Ahora veremos el arte griego en el año 1200 a.C. La característica es el idealismo estético en la representación especialmente humana. Evidencia en las proporciones y simetrías perfectas presentes en las culturas y en los dibujos, así como también se centran en el cuerpo humano, la expresión idílica de la belleza. En este caso el arte es meramente decorativo por el placer estético. Arte romano 27 después de Cristo. Este se basó en el idealismo y también del realismo. De carácter religioso y político destaca el retrato romano con influencia griega y del arte etrusco, elaborados con mármol y bronce. Originalmente a las estatuas se les pintaban los ojos y las obras se realizaban de manera anónima. Arte bizantino, año 395 después de Cristo. A nivel de escultura destaca la elaboración de objetos pequeños como los dípticos, especies de cajas hechas de marfil y otros. Con decoración tallada destaca el ornamento de capiteles con animales o vegetación. Arte islámico, año 632 después de Cristo. Países de religión musulmana y expansión ligada a ideas religiosas, se desarrolló principalmente la arquitectura. Utiliza materiales como el ladrillo y
Mampostería. La decoración destaca por elaboración y diseños. Se construyen especialmente las mezquitas, que son los centros de reunión para sus oraciones diarias, y algunos palacios de uso de fortaleza. Arte gótico, año 1150 después de Cristo. Tiene como particularidad el uso de la luz física y no como efecto visual, especialmente en la iluminación de catedrales. Esta luz se manipula y recibe color mediante el uso de las vidrieras. La escultura pasó a un enfoque más naturalista y enfoque del espacio. Arte en el Renacimiento, año 1400 después de Cristo. Este se divide en Quattrocento y Cinquecento. Durante la era de descubrimientos y conquistas de ultramar, está marcado por el antropocentrismo humanista y la importancia a las ciencias, letras y arte. Se pretende evocar la grandeza pasada del Imperio Romano y el griego. Arte manierismo, 1500 después de Cristo. Este se desarrolló en Italia. Usaban modelos muy plásticos, figuras exageradas, a menudo con posturas forzadas, un irreal tratamiento del espacio, con frecuencia de otros efectos dramáticos. Se supone el rechazo del equilibrio y la claridad del Renacimiento, en busca de composiciones más dramáticas y complejas. Arte barroco, año 1600 después de Cristo. La palabra significa encargamiento decorativo o perla irregular. Por su tradición se caracteriza por ser muy ornamentado, complejo y sin armonía. Se da en el contexto de la Contrarreforma protestante, por lo que la propaganda católica era más fuerte. Clasicismo, año 1660 después de Cristo. Aquí se marca por la aparición del ideal de belleza a partir del orden y normas clásicas. Se plantea contra el barroco como un arte racionalista, sencillo y equilibrado de muy alta técnica. Además, hay un contexto social muy fuerte sobre la libertad y derechos humanos. Neoclasicismo, año 1750 después de Cristo. Esta es una oposición al barroco y al rococó, en contra de la excesiva ornamentación, por lo que se retoman los principios clásicos del arte sobre la belleza simétrica, así como también se relaciona esto además con los descubrimientos arqueológicos de Pompeya y Herculano. Arte romanticismo, año 1780 después de Cristo. Tiene como contexto la Revolución Francesa, guerras y crisis. La disputa de la fe derrotada contra la razón. Se caracteriza por la importancia al sentimiento, pasiones y la libertad, así como también a nivel técnico se rechazan las reglas, hay un replanteamiento técnico y estético. Se usa la litografía, el óleo, acuarela y grabados. Impresionismo, año 1850 después de Cristo. Este fue el apogeo de industrialización. Cambios de la realidad. La fotografía introduce un cambio drástico. Los espacios para exposición artística eran reducidos y excluyentes por la academia, así como también inició un movimiento contra dicha elitización. A nivel técnico se usa óleos sobre lienzo. Continuamos con el realismo en el año 1870 después de Cristo. Esta fue una época de revoluciones burguesas, grupo de control de la política, quienes determinan el gusto y dinámica del sector artístico, así como también se establecen espacios para exposición de obras. Surgen las ideas del socialismo y las exigencias de libertad. Se caracteriza por la cotidianidad sin idealización en la estética. Y por último tenemos al vanguardismo en el año 1920 después de Cristo. Este fue un contexto social y político muy fuerte, especialmente por las guerras que generaron sentimientos de enojo y frustración. Se intenta expresar las realidades combinantes de la época, así como también tiene sentido de la velocidad.